Hola chicos, vamos a grabar el segundo vídeo de geometría en el espacio. Si estáis viendo este vídeo sin haberos visto el vídeo anterior de vectores en el espacio, os recomiendo que paréis el vídeo y os veáis primero el otro, ¿vale? Para entender bien los conceptos de los que voy a hablar aquí. En este vídeo, que le interesa a los de segundo de bachillerato que estén estudiando matemáticas académicas, ¿vale? Vamos a hablar de rectas, planos, las posiciones relativas de rectas, planos y puntos, y también de ángulos, distancias, áreas y volúmenes, aunque gran parte de estos temas los hemos tocado en el vídeo anterior ya y simplemente los voy a rememorar un poquito, ¿vale? Pues vamos a ver. Lo primero, ¿qué necesito para hacer una recta? Para hacer una recta en el espacio yo necesito que me den un punto y un vector, ¿vale? Yo con un punto y un vector ya puedo definir la recta que sea, ¿vale? Por ejemplo, si me dicen un punto que es la punta de mi dedo, ¿vale? Y un vector que es esta dirección, pues ya estoy definiendo una recta infinita, ¿de acuerdo? Simplemente con un punto y un vector ya tengo la recta que me están definiendo, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa si me dan 2 puntos? Pues ningún problema. Lo primero que hago si me dan 2 puntos es hacerme el vector entre ellos y ya tengo un punto y un vector para hacer mi recta, ¿vale? Entonces, os he puesto aquí los apuntes de rectas en boli negro y un ejemplo con este punto y este vector en bolígrafo azul, ¿de acuerdo? ¿Qué es la ecuación vectorial de la recta? La ecuación vectorial de la recta simplemente me dice que todos los puntos de la recta se pueden hacer de esta manera. Tú lo que haces es posicionarte en el punto que te dan y luego te mueves un parámetro en la dirección del vector, ¿vale? ¿Qué es esto qué significa? Pues imaginad que tenemos aquí unos ejes, ¿vale? Y este es el punto que me dan. Lo que estoy diciendo es posiciónate en este punto y ahora, según este vector que te han dado, muévete lo que tú quieras. Dale valores a este parámetro. Pues mira, si yo le doy a este parámetro le doy valor 1, acabo aquí. Si le doy valor 2, acabo aquí. Si le doy valor menos 1, acabo aquí. Si le doy valor 1,2, acabo aquí. Si le doy valor 7, menos 0,3, si yo le voy dando valores al parámetro, a la lambda o a la t, dependiendo del profe, a veces ponen t o lambda o nu, voy sacando todos los puntos de la recta, ¿de acuerdo? En mi ejemplo, con este punto y este vector, ¿cómo sería una ecuación vectorial? Pues sería tan fácil como decir, abrir paréntesis, 1, 2, menos 3 del punto, más un parámetro, esta vez puse una t para que veáis que a veces cambia la letrita, y por el vector, así de sencillo, ¿vale? ¿Qué son las ecuaciones paramétricas de la recta? Pues las ecuaciones paramétricas de la recta simplemente es aquí sacar la x por un lado, la y por un lado y la z por un lado, ¿vale? La x sería 1 más t por menos 5, pues la x sería 1 menos 5 por t. La y sería 2 más t por 4 y la z menos 3 más 2t. Eso es lo que he escrito aquí en teoría, ¿vale? Entonces, si a mí me dan unas paramétricas, yo ya a simple vista tengo que saber sacar el punto y el vector. El punto será el número que va solito y el vector será el número que va acompañando al parámetro. ¿Qué pasa si falta alguno de los dos? Pues que vale 0, así de simple, ¿vale? ¿Cuál es la ecuación continua? Pues mirad, si yo de aquí, voy a coger el boli azul, si yo de aquí me despejo las t's, fijaros en lo que queda. La t despejada de arriba da esto, ¿vale? Paso el 1 restando y el menos 5 dividiendo. La t despejada de la y da esto. Y la t despejada de la z da esto, ¿vale? El menos 3 tiene un menos delante, lo pongo sumando. Y el 2 pasa dividiendo. Bueno, pues si yo igualo estas tres expresiones que tengo la ecuación continua de la recta, ¿vale? Entonces, a simple vista, yo si veo una ecuación continua, tengo que saber que lo que hay abajo va a ser el vector director. Fijaros, menos 5, 4, 2, pues menos 5, 4, 2. Y lo que hay restando a la x, a la y y a la z, no sé por qué he puesto 3x, a la y y a la z, ahora está bien, ¿vale? Lo que hay restando es el punto. Entonces,
como aquí hay un más 3, yo ya sé que la coordenada z del punto es menos 3, porque tendría que estar restando, ¿vale? Ojo, porque a veces los profes, cuando tenemos un vector negativo, una coordenada de un vector negativo, hacemos esta trampita, la ponemos en positivo y cambiamos de signo la parte de arriba. Y podéis cometer el error de pensar que el vector es este, 5, 4, 2, y es mentira, ¿no? Tenemos que fijarnos en esto. Tenemos que darnos cuenta de que esto está puesto al revés y que seguramente lo han hecho para corregir el vector. Entonces el vector va a ser menos 5, 4, 2, no 5, 4, 2. ¿De acuerdo? Por último, muchas veces las rectas nos las dan en implícitas y esta no la he hecho, la voy a hacer con vosotros aquí, ¿vale? Lo que hacemos para hacer las implícitas es copiarnos esta ecuación primero, 1 menos x entre 5 es igual a y menos 2 entre 4, y esto multiplico este por este, es igual a este por este, pues hacemos 4 menos 4x es igual a 5y menos 10. Si yo lo paso todo para el mismo lado, me queda 4x más 5y menos 14. Lo pasé todo para la derecha, ¿vale? Para que me quedaran las x y las y positivas. Y aquí tengo mi primera ecuación de las implícitas. Luego os explico lo que son, ¿vale? Y me voy a coger ahora estas dos de aquí y vuelvo a hacer este por este, va a ser igual a este por este. Ya no lo voy a copiar, directamente voy a poner 2 por y menos 4, 2 por y menos 4 va a ser igual a 4 por z más 4 por 3 más 12. Lo paso todo para el mismo lado y ¿qué me queda? Pues me queda 2y menos 4z y menos 16, que es igual a 0. Pues ya tendría las dos ecuaciones que serían las implícitas de mi recta, ¿vale? Porque las implícitas de una recta tienen esta pinta. En el fondo, nadie os lo ha explicado todavía, pero estos son la ecuación de dos planos, ¿de acuerdo? A ver si puedo coger algo que sea tirando a rígido por aquí para explicároslo. Si os doy una recta, voy a coger dos folios, a ver qué tal. Si yo os doy una recta en implícitas, ¿vale? En el fondo lo que os estoy dando es la ecuación de dos planos y el punto donde se cortan, o sea, os doy la ecuación de un plano y la ecuación de otro plano, y el punto donde se cortan es la recta, ¿vale? En este caso voy a girar, sería ahí, esa recta, ¿vale? El punto donde se cortan los dos planos sería mi recta. Vale, pues os cuento, si yo me encuentro una ecuación en implícitas, como por ejemplo esta de aquí, la voy a escribir aquí, 4x más 5y menos 14 igual a 0, 2y menos 4z menos 16 igual a 0. Si yo me encuentro una ecuación en implícitas, sacar un punto de la recta es muy sencillo, lo podéis sacar incluso por tanteo. Pues decir, pues si la x vale 0, la y vale 14 quintos. Y si la y vale 14 quintos, si os despejáis la z, ¿vale? Por tanteo, pensad que las rectas tienen infinitos puntos, así que si tú por tanteo te sacas un punto y tu compañero se saca otro distinto, no significa que a uno de los dos os vaya mal. Puede ser que los dos hayáis sacado dos puntos de la recta, pero diferentes, ¿vale? Pero ¿cómo me saco? Si lo tengo en implícitas, ¿cómo me saco un vector director de la recta? Bueno, pues lo que vais a tener que hacer es sacaros los vectores de los dos planos, el vector ABC y el vector A'B'C'. En este ejemplo serían 4, 5, 0 y 0, 2, menos 4, ¿vale? Y tendríais que hacer el producto vectorial entre ellos. Si hacéis ese producto vectorial con estos dos vectores que yo acabo de decir, vais a ver que os da este vector de aquí directamente. Así sacaríamos el vector director de una recta si me la han dado en implícitas, ¿vale? Y hasta aquí rectas, ¿vale? Eso es todo. ¿Cómo son los planos? Bueno, primero, yo para definir un plano necesito un punto y dos vectores. Por ejemplo, el punto va a ser, aquí va a ser la goma, el punto, ¿vale? Y necesito dos vectores, por ejemplo, este vector
y este otro. De esta manera he definido un plano, que es el plano de la mesa. Voy a cogerlo, coger el punto con los dos vectores. ¿Y qué pasa si los dos vectores cambian? Pues que el plano también cambia, ¿vale? Por supuesto hay infinitos planos que puedo definir, porque el plano va cambiando según voy cambiando los vectores o el punto, ¿de acuerdo? Pues vamos a ver, ¿qué pasa si en vez de un punto y dos vectores me dan 3 puntos? Estos 3 puntos de aquí, A, B, C. Pues nada, un poquito lo mismo que antes, ¿no? Me quedo con uno de los puntos y luego hago dos vectores y utilizo el punto que escogí y esos dos vectores para hacer las ecuaciones, ¿vale? Entonces, de nuevo, vamos a tener vectorial, paramétrica e implícita. Y lo voy a hacer con este ejemplo, donde tengo este punto y estos dos vectores de aquí, ¿de acuerdo? ¿Cómo va a ser la vectorial? Pues prácticamente igual que antes. ¿Qué pasa? Que como ahora hay dos vectores, va a haber dos parámetros, ¿vale? En el ejemplo que tenemos aquí, pues sería 1 menos 2, 3, más un parámetro que puse lambda por 1, 2, 4, más otro parámetro por 5 menos 4, 2, 5 menos 5, 4, 2, disculpad, ¿vale? Algunos profesores pueden poner T y K o M y N, simplemente dos letras que indiquen dos parámetros, ¿vale? ¿Cómo son las paramétricas? Pues lo mismo, exactamente igual que antes, sacamos las X, quedarían 1 más 1 por lambda, más menos 5 por nu, menos 5. Y aquí menos 2 más 2 por lambda, menos 2 más 2 por lambda, más 4 nu, y 3 más 4 lambda más 4 lambda más 2 nu. Ahí lo tenemos. Vale, pues esas serían las paramétricas del plano. A simple vista, yo puedo sacarme el punto, un vector y el otro vector. Y además, no me lo voy a confundir con una recta porque tiene dos parámetros y las rectas solo tienen uno, ¿vale? La implícita del plano, mirad qué pinta tiene la implícita del plano, lo que os había dicho antes, ¿no? Antes habíamos dicho que las rectas, me adelanto, las rectas implícitas me las daban como la ecuación de dos planos que se cortaban en la recta, ¿vale? Pues la implícita de un plano es esa pinta, ¿vale? Es un número por una X, más un número por una Y, más un número por una Z, más un número suelto. Por supuesto, alguno de estos números puede valer 0 y no aparecer, ¿vale? ¿Cómo voy a hallar la implícita del plano? Pues mirad, lo que vamos a hacer para hallar la implícita del plano es hacer un determinante, ¿vale? Vamos a hacer X menos, y ponemos la coordenada del punto, Y menos la coordenada Y del punto, y Z menos la coordenada Y del punto. En mi ejemplo, X menos 1, Y menos menos 2, Z menos 3. Y después vamos a escribir los dos vectores, en este caso 1, 2, 4 y menos 5, 4, 2. Así de sencillo. Y vamos a hacer el determinante, ¿vale? Podéis hacerlo vosotros y podéis comprobar que da esto de aquí. Menos 12x más 22y más 14z menos 74 es igual a 0. Bueno, pues esa es mi ecuación implícita del plano y en este caso la puedo simplificar. Lo puedo dividir todo entre 2 y no pasaría nada, ¿vale? Estaría menos 6x más 11y más 7z y menos 37 es igual a 0. Este plano y este plano son el mismo, ¿de acuerdo? A ver, una cosita más, ¿vale? Lo que multiplica a la X, a la Y y a la Z en un plano en implícitas es un vector. Pero no es un vector que pertenezca al plano, ¿vale? Si el plano es este, el vector que yo acabo de escribir es este. Es un vector perpendicular a él. Se le llama vector normal al plano. ¿De acuerdo? Pues seguimos. Estas son las ecuaciones de los planos. No tienen más. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a hablar de posiciones relativas, ¿vale? Posiciones relativas. Os cuento. Vamos a hablar primero de dos rectas. ¿Cómo pueden ser dos rectas en el espacio? ¿Vale? Recordad que las rectas son infinitas, ¿vale? Yo utilizo bolígrafos, pero realmente la recta no se termina aquí. Es infinita por los dos lados, ¿vale? ¿Cómo pueden ser dos rectas en el espacio? Pues dos rectas en el espacio pueden ser coincidentes, o pueden ser paralelas, o pueden
cortarse en un punto o puede que se crucen, ¿vale? Que no se corten en ningún punto, pero que no sean paralelas, que se crucen, ¿vale? Bueno, pues os voy a explicar. Yo para comprobar si dos rectas están en una posición o en otra, normalmente lo que hago es directamente, dejadme que tape, lo que hago es directamente, me saco antes que nada el vector director de las dos rectas, ¿vale? En mi ejemplo le he llamado a la recta R, el vector director es D, y en la otra recta el vector director va a ser D', ¿vale? Y también me saco un punto de cada una de las dos rectas, ¿vale? ¿Y cómo lo voy a hacer? Bueno, pues yo normalmente lo hago de esta manera, ¿vale? Porque me parece más sencillo. Sabéis que a mí me gusta más entender las cosas y no memorizarlas, ¿vale? Entonces yo lo hago de esta manera. Yo me pregunto, oye, ¿los dos vectores de la recta son paralelos? Sabemos comprobar si son paralelos, lo vimos en el otro vídeo, ¿vale? ¿Qué ocurre si la respuesta es sí? Pues entonces cojo un punto de una de las rectas y compruebo si cumple las ecuaciones de la otra recta. Vale, ¿qué cumple? Eso significa que son coincidentes. ¿Que no cumple? Eso significa que serían paralelas. Eso tiene todo el sentido del mundo, ¿no? ¿Qué acabo de hacer? Tengo dos rectas y he comprobado que sus vectores son paralelos, así que solo hay dos opciones. O son coincidentes o son paralelas. Entonces cojo un punto de esta recta y digo, ¿cumple esta? Si cumple, es que son la misma. Y si no cumple, es que son paralelas. Vale, ¿qué pasa si cuando compruebo los vectores me da que no son paralelos? Bueno, pues entonces yo lo que haría sería hacerme un vector utilizando un punto de la primera recta con un punto de la segunda. Este vector le he llamado t en mi ejemplo, ¿vale? Y simplemente me voy a hacer un determinante. Un determinante donde escribo uno de los vectores directores, el otro de los vectores directores y el vector que me acabo de hacer. Y me pregunto si ese determinante da 0 o no. Si da 0, las rectas se cortan. Que no da 0, las rectas se cruzan, ¿vale? ¿Qué está pasando aquí? Pues que si los dos vectores no son paralelos, lo que ocurre es que las dos rectas son o se cruzan o se cortan, ¿vale? Entonces, si yo cojo un punto de esta recta y un punto de esta y hago un vector que los une, si son coplanarios, se cortan y si, dejadme que lo marque con un lápiz, si son coplanarios, se cortan y si no son coplanarios, se cruzan, ¿vale? Entonces, yo normalmente cuando compruebo la posición relativa de las rectas lo hago de esta manera, pero los profes muchas veces os lo escriben directamente de esta manera. En el fondo lo que estamos haciendo es lo mismo, ¿vale? Estamos analizando el vector de una recta, el vector de la otra recta, estamos viendo si son paralelos y además estamos haciendo un vector con las coordenadas de un punto de la primera recta y las coordenadas de un punto de la segunda recta. Y lo hacen comparando rangos, ¿vale? No hay ningún problema, podéis memorizarlo de esta manera, directamente. Si los rangos dan 1 los dos, las rectas van a ser coincidentes. Si los rangos dan 1 y 2, paralelas, 2 y 2 se cortan y 2 y 3 se cruzan, ¿vale? Bueno, ¿cómo pueden ser dos planos entre ellos, ¿vale? Dos planos entre ellos pueden ser de tres maneras, ¿vale? Vamos a coger otra vez los dos folios doblados que tenía antes. Ahí estamos. Dos planos, aquí está el primer plano, ¿vale? Está en la mesa. Dos planos entre ellos pueden ser coincidentes, pueden ser paralelos o pueden cortarse en una recta, ¿vale? No pueden cruzarse los planos, nos faltaría una dimensión, ¿vale? Así que allá vamos. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues lo que voy a hacer es sacarme sus vectores normales, ¿vale? Y me voy a comprobar si son paralelos. Si no son paralelos, directamente se cortan, no tengo nada más que comprobar. Si son paralelos, lo que hago es sacar un punto de un plano y comprobarlo en el otro. ¿Qué cumple? Los planos son coincidentes. ¿Qué no cumple? Los planos son paralelos. De nuevo, esto se puede hacer poniendo lo que multiplica a la X, a la Y, a la Z y el término independiente del primer plano y lo mismo del segundo plano y comparando los rangos,
¿vale? Si los rangos de estas dos matrices te dan 1 y 1, son coincidentes, 1 y 2 paralelo y 2, 2 cortan. ¿Cómo hay que hacerlo? ¿Con este método o con este método? Con el que queráis, a no ser que vuestro profesor tenga un favorito, ¿vale? Yo prefiero este porque me parece más sencillo de entender, pero no hay absolutamente ningún problema con que vosotros hagáis cualquiera de los dos. Y en el fondo lo que estamos haciendo es lo mismo, ¿vale? Simplemente es como que en este proceso está todo un poquito más masticadito, pero lo que estamos haciendo es lo mismo, la teoría que hay detrás de ello es la misma y, por supuesto, dar lo mismo. Si tenéis cualquier problema haciendo ejercicios de este estilo, me los mandáis y os los voy a ir explicando pasito a pasito. Vamos a seguir un poco. Posiciones relativas de una recta y un plano. Bueno, pues si yo tengo una recta y un plano, ¿cómo pueden ser entre sí? Pues la recta puede estar contenida en el plano, ¿vale? O la recta puede ser paralela al plano, o puede cortarse con él en un punto, ¿de acuerdo? Estas son las tres posibilidades. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a sacar el vector director de la recta y el vector normal al plano, ¿vale? Y me voy a preguntar si esos dos vectores son perpendiculares, ¿vale? ¿Cómo lo voy a preguntar? Les voy a hacer el producto escalar. Sabemos que si el producto escalar da 0, son perpendiculares y si no, no, ¿vale? Si la respuesta es no, se cortan directamente, no tengo nada que pensar, ¿vale? Pero si la respuesta es sí, ¿qué hago? Pues me saco un punto de la recta y lo compruebo en el plano. Cumple, la recta está contenida en el plano. No cumple, la recta es paralela a él, ¿vale? Esto es todo lo que necesitamos saber acerca de posiciones relativas. Ahora vamos a hablar un poquito de ángulos, áreas, volúmenes y distancias. Y en distancias os voy a enseñar dos fórmulas nuevas que os pueden venir bien, pero todo lo demás realmente ya lo hemos dado en vectores, ¿vale? En el vídeo de vectores. Así que no os preocupéis porque no queda nada. Vamos allá. ¿Cómo calculo el ángulo entre dos rectas? Bueno, pues muy sencillo. Lo que haría sería sacarme el vector director de cada una de las dos rectas y hacerme el ángulo entre ellos usando el producto escalar, porque en el otro vídeo os enseñé a utilizar el producto escalar para sacar el ángulo entre dos vectores. Pues eso es lo que vamos a hacer aquí directamente con el producto escalar. Por supuesto, esto solo tiene sentido si las rectas se cortan en un punto. ¿Vale? ¿Cómo calculo el ángulo entre dos planos? Bueno, pues el ángulo entre dos planos lo vamos a sacar también sacándonos sus vectores normales, ¿vale? Fijaros que si yo hago el ángulo, tengo aquí dos planos y el ángulo que yo quiero es este, ¿vale? Alfa, ¿de acuerdo? Bueno, pero si yo me hago el vector director de este plano y el vector director, voy a hacer en negro, de este plano de aquí, resulta que como esta línea es perpendicular a esta y esta línea, el ángulo va a ser el mismo, ¿vale? Entonces, directamente me hago el producto escalar de sus vectores director, vectores normales. Y con ese método, con el método del anterior vídeo, sacamos el ángulo entre esos dos planos. ¿El ángulo entre una recta y plano? Bueno, pues mirad, me he pintado aquí un plano y una recta. Y el ángulo que yo quiero es este, ¿vale? Pero lo que voy a hacer es calcularme este ángulo de aquí. ¿Vale? ¿Cómo me calculo este ángulo de aquí? Pues muy sencillo, con el vector director de la recta y el vector normal del plano y el producto escalar, me saco este ángulo de aquí, beta, y el ángulo que yo quiero va a ser 90 menos lo que me dio beta. Y ya está. Seguimos. En el vídeo anterior, cuando estudiamos el producto vectorial, os enseñé lo del área del paralelogramo y el triángulo. Entonces, cuando yo quiera hacer el área de un paralelogramo en geometría, lo único que voy a tener que hacer es sacarme alguno de los puntos que forman este paralelogramo, hacerme este vector y este vector, y sabemos que el módulo del producto vectorial de este vector por este vector va a ser
el área del paralelogramo. Estaba explicado también en el vídeo anterior y si os encontráis algún ejercicio y dudáis, siempre podéis mandarme las dudas, ¿vale? ¿Qué pasa si en vez de preguntarme el área del paralelogramo me piden la del triángulo? Pues nada, vuelvo a hacer lo mismo que antes, hago este vector y este vector, hago el módulo del producto vectorial, pero lo divido entre 2, ¿vale? En este caso el área del paralelogramo sería el módulo del producto vectorial de A por C, de AC por AB. Y el área del triangulito sería lo mismo, pero dividido entre 2, ¿vale? Continuamos. También hablamos de los volúmenes en el vídeo anterior, en el producto mixto, ¿vale? Si yo quiero el volumen de un paralelepípedo, lo que voy a necesitar hacerme es los 3 vectores que lo forman. Este vector, este y este, ¿vale? Que los voy a llamar el vector U, el vector V y el vector W, ¿de acuerdo? Bueno, pues resulta que el volumen del paralelepípedo va a ser directamente el producto mixto de estos 3 vectores. Y el volumen del tetraedro, pues sería más o menos lo mismo, me haría este vector, este y este, que también los voy a llamar U, V y W, y el volumen del tetraedro sería U por V por W, producto mixto, pero dividido entre 6, ¿de acuerdo? Ya está. Ahora hablamos de distancias y vamos a terminar este vídeo, ¿de acuerdo? ¿Cómo calculo la distancia entre 2 puntos? Bueno, nada más sencillo, ¿vale? La distancia entre 2 puntos es el módulo del vector que los une. ¿Qué pasa si yo quiero calcular la distancia entre una recta y un punto? Una recta como esta, infinita, ¿vale? Y un punto. Bueno, hay una fórmula, y os la voy a enseñar ahora, ¿vale? Que compensa saberla si solamente me preguntan la distancia entre un punto y una recta. Pero si en el ejercicio, aparte de la distancia entre el punto y la recta, me preguntan otras cosas, como por ejemplo el simétrico o algo así, existen otros métodos que se llaman métodos constructivos y yo después de grabar este vídeo voy a grabar un vídeo con 2 ejercicios y uno de ellos va a ser precisamente calcular el simétrico de un punto respecto a una recta y también calcular la distancia entre el punto y la recta. Entonces, el método constructivo os lo voy a enseñar en un vídeo futuro, ¿vale? Pero esta fórmula os la explico ahora, ¿vale? Pensemos que P es el punto y que Q es un punto de la recta, un punto cualquiera que me saco de las ecuaciones como os enseñaba hace un momento. Bueno, pues nos haríamos un vector PQ entre estos 2 puntos y la distancia entre el punto y la recta sería el módulo del producto vectorial de este vector que me acabo de hacer por el vector director de la recta, todo dividido entre el módulo del vector director de la recta. Es una fórmula, os la aprendéis, no necesitáis tampoco entender más allá de esto, ¿vale? La distancia entre 2 rectas. Bueno, distancia entre 2 rectas, de nuevo, solo hay 2 casos donde tiene sentido calcular la distancia entre 2 rectas. Si las 2 rectas son paralelas, que entonces ya no hay nada que pensar, cojo un punto cualquiera de esta recta y calculo distancia de un punto a una recta con la fórmula que os acabo de enseñar y ya está, ¿vale? Si las 2 rectas son paralelas, saco un punto de una de las rectas y hago la fórmula anterior, ya está. Pero también podría ser que me estén pidiendo la distancia entre 2 rectas porque las 2 rectas se cruzan y quieren la distancia entre ellas, ¿vale? Bueno, pues con esto pasa algo parecido a lo que os decía antes de el método constructivo. Si solo me piden la distancia entre ellas, compensa utilizar esta fórmula. Pero si me piden otras cosas, como por ejemplo su perpendicular común, vamos a hacerlo más fácilmente con un método que se llama método constructivo. No es que sea más fácil porque se trabaje menos, de hecho se trabaja un poquito más, pero si ya tengo que hacer la perpendicular común, pues ya me viene todo hecho y me ahorro esta fórmula de aquí, ¿vale? El otro ejercicio que voy a hacer en el vídeo que os estaba hablando es precisamente la perpendicular común entre 2 rectas y voy a aprovechar también para calcular la distancia entre ellas por el método constructivo. Pero si solo me piden la distancia entre ellas y no me piden la perpendicular común, esta fórmula
compensa sabérsela, ¿vale? Os cuento. Si tengo dos rectas, lo que voy a hacer es sacarme un punto de la primera recta y un punto de la segunda, cualquiera, ¿vale? Y además me voy a sacar sus dos vectores directores. La distancia de estas dos rectas va a ser el módulo, el valor absoluto, disculpad, del producto mixto del vector director de la primera recta, el vector director de la segunda y el vector que hacemos uniendo un punto de la primera recta con un punto de la segunda. El valor absoluto dividido entre el valor absoluto, el módulo, vamos, del producto vectorial de los vectores directores. Aún así, he de deciros que yo siempre que he hecho la distancia de dos rectas que se cruzan, la he hecho por método constructivo. No he utilizado esta fórmula en ningún momento y no hay ningún problema, tampoco te lleva tantísimo tiempo. Por último, penúltimo, disculpad, distancia entre punto y plano. Bueno, esta fórmula sí que me la he aprendido y la he utilizado un montón de veces, ¿vale? Imaginaros que tenemos un punto que tiene coordenadas estas de aquí, ¿vale? Pues la distancia de un punto a un plano es hacer el valor absoluto de meter estas coordenadas en la ecuación del plano. Os voy a poner un ejemplo ahora y todo dividido entre el módulo del vector normal al plano. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner un punto cualquiera, como por ejemplo el punto 1, 2, 3, ¿vale? Y un plano, también me lo voy a inventar, va a ser x menos 2y más 3z menos 4 igual a 0. Y vamos a hacer la distancia de este punto a este plano. La distancia de este punto a este plano sería en valor absoluto meter estas coordenadas aquí, ¿vale? Y sería 1 menos 2 por 2 más 3 por z, que vale 3, menos 4, partido por la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 2 al cuadrado y más 3 al cuadrado. Pues ahí estamos. Abajo tendríamos la raíz de 14 y arriba tendríamos 1 menos 4 que son menos 7 y más 9 que son 2. Y ya está. Esta es la distancia entre el punto y el plano. Por último, esta vez sí, ¿cuál es la distancia entre dos planos? Hombre, solo tiene sentido calcular la distancia entre dos planos si los dos planos son paralelos. ¿Y cómo haríamos la distancia entre dos planos? Pues sacamos un punto de uno de los planos y utilizamos la fórmula que os acabo de enseñar, la distancia de un punto a un plano. Y ya está, ¿vale? Estas son toda la parte de teoría que necesitáis saber para hacer estos ejercicios. Pero os aviso, la geometría en el espacio hay que pillarle el truco. Y la única forma de pillarle el truco es haciendo bastantes ejercicios. Entonces, es normal que aunque hayáis entendido este vídeo, luego al hacer ejercicios os surjan dudas, se os olviden cosas y necesitéis preguntarme o pedirme ayuda. No hay ningún problema, para eso estamos. Pues nada, espero que lo hayáis entendido y mucho ánimo con el aislamiento.